La experta en comunicación no verbal, Tracy Brown, reveló que Carlos y Diana experimentaban emociones totalmente diferentes. El recién coronado rey citó al inmortal bardo. Sería un guiño a su difunta esposa. Al principio, Su Majestad comprendió las dificultades de Diana en su matrimonio con Carlos. Y si todo lo que creías sobre las últimas horas de la princesa Diana fuera solo una parte de la historia, a las 0:36, su reloj Cartier se detuvo justo en el momento en que su corazón falló en aquel hospital de París. Durante años, marcó el final, pero ahora, 27 años después, podría indicar algo mucho más profundo. Mientras el rey Carlos se preparaba para su coronación, una misteriosa caja llegó al palacio de Buckingham. La nota decía, para Carlos, ábrela solo cuando realmente entiendas lo que significa el amor. Que dentro había más que las joyas de Diana. Contenía un secreto, una confesión lo suficientemente poderosa como para desentrañar la historia real, revelar una historia de amor sepultada en silencio y dejar al rey conmocionado. ¿Quién la envió? ¿Por qué ahora? ¿Y qué dejó Diana que podría cambiarlo todo? Esto no es solo un misterio real, es una verdad que esperó casi 3 décadas para ser revelada. Listos para descubrirlo, el día que todo cambió. La mañana del 15 de marzo de 2024, el Palacio de Buckingham estaba en calma. El rey Carlos III estaba sentado solo, revisando los planes de la coronación y los documentos oficiales, su rutina diaria desde el fallecimiento de la reina. El silencio le ofreció un breve consuelo entre las pesadas responsabilidades que ahora soportaba. Un golpe rompió la quietud. Sir Clive Alderton, su ayudante de toda la vida, entró con el correo del día. Entre los documentos oficiales habituales había un pequeño paquete envuelto en papel azul desgastado. Su caligrafía elegante e inconfundible hizo que Charles se detuviera. ¿Lo hago revisar, Majestad?, preguntó Sir Clive. Charles negó con la cabeza. Número, por favor, déjame. A solas abrió lentamente el paquete. Dentro estaba el joyero privado de Diana, procedente de Kensington. No era una reliquia real, sino un recuerdo personal. La madera sencilla y el tenue escudo dorado no habían cambiado. Un fragmento del pasado regresó silenciosamente. La carta que nunca esperó. Sobre la caja había un sobre sellado con la letra de Diana. La letra es inconfundible, pero en cualquier caso, la firma confirma que estas cartas fueron escritas por la princesa Diana. Fechadas el 29 de agosto de 1997, 2 días antes de su muerte, comenzaban con «Mi querido Charles, con los ojos llenos de lágrimas». Si estás leyendo esto, escribió, me he ido. Quizás ahora entiendas lo que siempre cargué. A pesar del dolor, a pesar de la distancia, nunca dejamos de preocuparnos. Dentro de esta caja hay una verdad que no pude compartir en vida. En el interior, el aroma a jazmín y rosas subía transportando a Charles a tiempos más apacibles. Pero bajo las joyas se escondía algo mucho más impactante. Una segunda carta fechada la noche en que Diana partió hacia París. Me voy. Esta noche decía, pero debes saber que el bebé que perdí en diciembre de 1985 no era de James. Era tuyo, nuestra hija. Las palabras lo destrozaron. Ella había cargado con el secreto sola durante décadas.
entre la separación, el escándalo y el silencio. Ya te habías ido a la deriva, escribió. Temía traer un hijo a una vida que ya no querías. Pero la amé, Charles, durante esos 3 meses de verdad. Esto no era solo un recuerdo, era la verdad, una que cambió todo lo que creía saber. El dolor de un padre, el silencio de una madre. Las lágrimas corrían por el rostro de Charles al descubrirse la verdad. Recordó aquel invierno lejano en el que Diana se había retirado discretamente de la vida pública atribuyéndolo al agotamiento. En aquel momento lo descartó como otro episodio emocional, concentrándose, en cambio, en sus deberes reales y en Camila. Pero ahora, al leer la nota de Diana, todo cambió. La llamé Elizabeth Rose. Había escrito como tu madre y mi segundo nombre. Diana describió un entierro tranquilo en Althorpe, solo ella y un sacerdote. La lápida simplemente decía, hija amada. Cada año, el 23 de diciembre, el que habría sido el cumpleaños de su hija Diana, la visitaba sola. Charles lloró. Durante todos esos años, malinterpretó su distanciamiento sin darse cuenta de que estaba de luto por su hijo. En el joyero, descubrió una bolsita de terciopelo. Dentro, un relicario de oro blanco. En un lado, una foto de su compromiso. En el otro, una ecografía descolorida, el diminuto perfil de su hija. Lo apretó contra su pecho, abrumado por la pena por la hija que nunca conoció y el amor que perdieron por el deber y el silencio. Pero no había terminado. Debajo del relicario había otro sobreescrito a mano por Diana. Leído este último fechado, el 15 de julio de 1997, parecía un diario. He estado pensando en nosotros, no en la versión pública, sino en la gente real que fuimos. ¿Recuerdas aquella noche en Balmoral? Me dijiste que temías perderte ante la corona. Prometí ayudarte a aferrarte a quien eras. Entonces llegó su confesión, te decepcioné. Me perdí en la tristeza, en la necesidad de ser amada. Me volví contra ti cuando debí haberte apoyado. Hice públicas las cosas cuando debí haber protegido lo que teníamos. Pero nunca dejé de amarte, ni siquiera en los peores momentos. Charles se quedó atónito. No eran palabras amargas, sino sinceras y arrepentidas. Entonces llegó lo inesperado. Sé de las cartas que escribió, las que nunca enviaste. Edward las encontró. Tus disculpas, tus arrepentimientos. ¿Por qué no las enviaste? Se quedó paralizado. Las cartas habían sido reales escritas en privado, pero nunca entregadas reprimidas por el orgullo y el protocolo. Y luego su última nota fechada, el 10 de agosto de 1997. Qué irónico. La vida pública de Diana empezó y terminó igual, con los paparazzi persiguiéndola. Ya lo he decidido. Voy a terminar con Dodi. Lo que ocultó hasta el final. Nunca fue amor. Escribió Diana sobre Dodi Fayed, solo una forma de convencerme y quizás a ti de que podía seguir adelante. Pero no lo hizo. No quería. Charles leyó con incredulidad las vacaciones en la playa, los titulares sonrientes. Todo había sido una máscara. Dodi era amable, admitió, pero no era el hombre que amaba. Nadie podría ser como tú, confesó. Dijo que es baboso, espeluznante, que siempre me está poniendo las manos encima. La forma en que te ríes de tus propios chistes malos, le hablas a tus plantas,
Abrazas a nuestros hijos como si fueran tu mundo entero. Ese es el hombre del que me enamoré. A Charles se le llenaron los ojos de lágrimas. A pesar de la distancia, el caos mediático y su pasado fragmentado, ella nunca los había abandonado. Todavía creía en ellos. A menudo me pregunto, escribió que seríamos sin títulos. No eran el rey y la exprincesa, sino Carlos y Diana, dos personas con defectos, que una vez creyeron el uno en el otro. Si fuéramos lo suficientemente valientes para intentarlo de nuevo, Diana había tomado su decisión. Terminaría su relación con Dodi durante el viaje a París, de regreso a Londres, y planeaba solicitar una reunión privada con Carlos. Incluso le había escrito a la reina pidiendo su bendición para una posible reconciliación. Sé que Camilla siempre estará en tu vida, reconoció. Pero lo que habíamos hecho importaba, valía la pena salvarlo. Charles se dio cuenta de que Diana no estaba persiguiendo el pasado, sino preparándose para un nuevo comienzo basado en el crecimiento y la honestidad. Pero el destino intervino. El encuentro nunca se produjo, la carta no se envió, la llamada nunca se realizó. El viaje, que debía iniciar un nuevo capítulo, se convirtió en el último. Su última entrada en el diario, fechada el 30 de agosto de 1997. La noche anterior al accidente estaba llena de esperanza que nunca se haría realidad. Entre lágrimas, Charles lamentó no solo la pérdida de un amor, sino una vida que podría haber sido reescrita. Charles, casi te llamo esta noche. Tenía el teléfono en la mano, listo para marcar listo, para decirte que volvía a casa listo para intentarlo de nuevo. Pero no pude. ¿Y si ya no hay espacio para mí? ¿Y si el dolor que causé no se puede reparar? Charles recordaba con claridad aquella noche solo en su estudio de Balmoral. Él también dudó junto al teléfono. Las fotos de Diana en París con Dodi estaban por todas partes. Sintió arrepentimiento, incluso celos. Había pensado en llamarla, también en decirle lo que llevaba tiempo sin decir. En su diario, Diana escribió sobre su boda, no sobre el gran espectáculo, sino sobre el momento, después de la ceremonia, a escondidas de todos. ¿Recuerdas la sacristía? Había escrito, tuvimos unos minutos de tranquilidad. Me tomaste de la mano y dijiste, lo logramos, Diana. Pase lo que pase, lo logramos juntos. En ese breve instante, se sintió orgullosa de ser su esposa, orgullosa de haber elegido esa vida con él. Carlos lloró al leer esas líneas. En medio de toda la ceremonia y la presión de la vida real, ese había sido uno de los únicos momentos verdaderamente auténticos entre ellos. Quiero eso otra vez, escribió ella. Ni los papeles, ni la prensa, solo nosotros como equipo. Sé que será difícil. Los medios agitarán el ambiente. El palacio podría resistirse, pero nuestros hijos merecen ver a sus padres genuinamente felices, no solo fingiendo. Sus palabras revelaron una clara intención. Estaba lista para dejar atrás el foco de atención y regresar a Inglaterra. Quería centrarse en causas compartidas, su labor por el medio ambiente y sus esfuerzos humanitarios. La princesa Diana se esforzó por llamar la atención sobre los necesitados. Visitaba con frecuencia a los niños hospitalizados. Pero más que eso, quería reconstruir lo que tenían para ellos y sus hijos. Mañana terminaré con, Dodi escribió, Diana, en su última entrada del diario. Luego volveré contigo. Admitió que tenía miedo, no de fracasar, sino de no haberlo intentado nunca. Siempre te he amado, Charles.
Solo espero que no sea demasiado tarde. Pero esa mañana nunca llegó ninguna llamada, ningún reencuentro, solo silencio. Charles se quedó con las últimas palabras de una mujer que había planeado regresar hasta que la tragedia la azotó, que la llevó a París. Entre sus pertenencias, Charles encontró un sobre aparte marcado para Charles, en caso de emergencia, escrito con la letra de Diana. Dentro había una carta que lo cambió todo. Si algo pasa en París, por favor, sepan que esto no es lo que parece, empezó. Sí estoy con Dodi, pero no por las razones que la gente cree. Diana reveló que la estaban chantajeando. Alguien había descubierto un secreto, un embarazo, un aborto espontáneo, una hija a la que llamó Elizabeth Rose, algo que nunca le había contado a Carlos. Tenían historiales médicos y amenazaron con revelarlo todo a menos que desapareciera de la vida pública. Dirán que me abandonaste, escribió, que no te importó. La verdad era desgarradora. París no se trataba de seguir adelante. Se trataba de protegerlo a él, a sus hijos y a la monarquía. Les dije que necesitaba tiempo, concluyó. París es mi refugio, un lugar para reflexionar y proteger lo que construimos con defectos y todo. Incluso en sus últimos días, Diana intentaba proteger a sus seres queridos de una tormenta que nadie previó. Diana había buscado en secreto la ayuda de la seguridad del palacio para averiguar quién había filtrado su historial médico. Creía que alguien dentro del círculo real quería silenciarla. En una nota privada, escribió: Dodi no sabe la verdad. Cree que esto es real, pero mi corazón está en otra parte contigo, con la vida a la que quiero volver. Charles se derrumbó. Ella no había estado buscando el amor. Había estado protegiendo a su familia. Sus últimas palabras suplicaron: si me silencian, recuerden quién era yo en realidad. Díganle a William y Harry que amé a su padre hasta el final. Su muerte no fue una tragedia cualquiera. Cargaba con el peso de un secreto que nunca vivió para revelar. El encuentro que nunca ocurrió. En sus últimos documentos emergió la verdad más dolorosa. Se planeó una reunión secreta con Carlos al día siguiente de su regreso de París. Una nota manuscrita confirmó el 1 de septiembre de 1997 a las 15:00 h en la capilla privada del Castillo de Windsor, organizada por Sir Robert Fellows. Carlos fue informado y accedió, sin personal, sin registros. Charles recordaba que alguien se acercó a nosotros para hablar de un asunto personal, pero la reunión nunca se llevó a cabo. Diana falleció justo antes de regresar a casa. También entre los papeles había un borrador de carta que tenía la intención de leer. Sé que te he causado dolor, pero creo que aún existe algo real entre nosotros, algo que vale la pena salvar. Ella había estado lista para empezar de nuevo, no solo por ella misma, sino por la familia por la que nunca dejó de luchar. Quería empezar de cero, no como figura pública, sino como familia. Solo ella, Charles William y Harry. Estaba dispuesta a apoyar discretamente la labor ambiental de Charles, incluso a alejarse por completo de la escena pública si eso significaba sanar su vínculo. Ya no necesito la fama, Charles. No necesito las cámaras ni las multitudes. Te necesito a ti. Quiero ser la esposa que debí haber sido desde el principio. Al leer sus palabras, Charles llenó sus ojos de emoción. Diana no soñaba con cuentos de hadas. Imaginó una nueva relación, una reconstruida sobre la honestidad, el perdón y la gracia.
Incluso reconoció a Camilla aceptando la realidad, pero creía que lo que ella y Charles una vez tuvieron aún merecía ser honrado. Tal vez el amor sea más grande que el orgullo, escribió. En el fondo de la caja, Charles encontró algo aún más personal, un pequeño casete con la etiqueta "Para Charles toca solo". Con manos temblorosas, lo insertó en una vieja grabadora. Entonces, su voz llenó la habitación. No la de la princesa Serena, sino la de la Diana que una vez conoció en privado, vulnerable y cruda. «Hola, mi querido Charles», empezó. Lo destrozó. Admitió que no podía decirle esas cosas a la cara, pero quería que las oyera de todos modos. Su voz estaba llena de largas pausas y emoción. Fui terco. Dejé que el dolor se convirtiera en ira y la usé para hacerte daño. Lo siento, debí haber protegido lo que teníamos. Habló de las peleas, las traiciones, sus amoríos y las heridas públicas que contribuyó a crear. Pero en el fondo, confesó, estaba el amor. No había sabido cómo soltar, cómo alejarse de alguien por quien siempre había luchado. Te lastimé de la manera incorrecta, pero fue porque aún te amaba. Dijo que nunca dejó de amarlo de verdad. Su voz recordaba las mañanas tranquilas en Highgrove, Charles leyéndoles a los niños, las risas suaves que resonaban por las habitaciones, momentos que parecían reales ajenos al deber real o a la atención mediática. Entonces llegó un recuerdo que lo destrozó. ¿Recuerdas la noche en que nació Harry?, preguntó. Lo abrazaste y lloraste. Dijiste que era perfecto, que éramos perfectos. Pienso a menudo en esa noche. Como por un instante fuimos una verdadera familia. Su voz vaciló cerca del final. Quizás sea demasiado tarde. Quizás te has pasado con Camilla, pero tenía que intentarlo. Sigues siendo el amor de mi vida. Aunque ya no sea tuyo, vuelvo a casa a ver si queda algo que valga la pena salvar. La grabación se apagó. Charles quedó destrozado, abrumado por la verdad de que Diana había planeado regresar antes de que el destino se la llevara. La carta nunca se envió. Dentro de su joyero encontró un sobre con una etiqueta escrita a mano por ella, la respuesta de Charles que se abriría cuando estuviera lista. Dentro había una carta que él había escrito después de su divorcio, una que nunca quiso que nadie leyera, pero que ella había conservado. Mi querida Diana, comenzaba, no espero perdón. Tenía miedo de amarte como quería. Eras audaz, abierta, llena de vida. Teme que si te dejaba verme por completo, te darías cuenta de lo destrozada que estaba, de lo atrapada que me sentía por todo lo que me había pasado al nacer. Con absoluta honestidad, admitió por qué eligió a Camilla. Era fácil. Ella necesitaba menos, pero tú lo necesitabas todo. Y te lo merecías. Un compañero, no solo un príncipe, alguien lo suficientemente fuerte como para encontrarte con el corazón en la mano. No tuve el valor de convertirme en ese hombre. Al final, una línea tachada, aún visible. Si alguna vez quisieras volver a intentarlo, dedicaría el tiempo que nos quedara a convertirme en el esposo que siempre necesitaste. Al caer la noche sobre Londres, Charles se sentó en silencio en su estudio. La luz moribunda proyectaba largas sombras en la habitación. Frente a él yacía el último regalo de Diana, un pequeño joyero, lleno no solo de recuerdos, sino de recuerdos demasiado pesados para cargar. Cada objeto lo confrontaba con el hombre que solía ser el esposo,
en el que no pudo convertirse y la mujer que nunca dejó de amar. Entre el contenido había una fotografía que nunca había visto. Era de su luna de miel en Balmoral, donde los captaron entre risas caminando de la mano junto al agua. Fue aquí, a orillas del río Dee, en Balmoral, donde la princesa fue vista pescando con el príncipe Carlos el pasado septiembre. En el reverso, Diana había escrito: "Esta era nuestra verdadera identidad. Quizás aún podría serlo". Solo entonces, Charles se dio cuenta de que el último año de la vida de Diana había girado silenciosamente en torno a él. Cada aparición pública, cada momento cuidadosamente organizado, había enmascarado su intención más profunda: encontrar el camino de regreso a la vida que casi tuvieron. Pensó en la hija que nunca pudieron criar, Elizabeth Rose. Ya tendría 27 años. La imaginaba con la calidez de Diana y su tranquila determinación, alguien que podría haber traído nueva luz al mundo real. Al caer la noche en el palacio, Carlos hizo una promesa, y, en honor a la hija que perdieron y a la mujer a la que nunca dejó de amar, crearía una fundación privada en nombre de Elizabeth Rose. Ayudaría a las madres en duelo, un homenaje forjado a partir del dolor y la sanación. Devolvió con delicadeza las cartas, grabaciones y fotografías a la caja ahora más preciadas para él que cualquier posesión real. Estas no eran solo reliquias de una vida pasada, eran evidencia de que lo que compartían había sido genuino, a pesar de los errores, a pesar de todo lo que los separó. El amor siempre había estado ahí silencioso, esperando perdurable. Antes de salir de la habitación, Charles habló al silencio que lo rodeaba. Si hubieras regresado, si me lo hubieras pedido, habría dicho que sí. Las palabras enterradas durante casi 3 décadas finalmente se liberaron, llenando el espacio de anhelo, de verdad, y del eco de un amor que había sobrevivido incluso a la corona. Lo que el mundo vio entre Carlos y Diana fue solo un fragmento. Tras los titulares se escondía una historia más profunda y dolorosa. Un amor herido por el tiempo, pero nunca extinguido del todo. El último regalo de Diana no fue oro ni diamantes, sino un mensaje final. Nunca habían terminado del todo, simplemente se les había acabado el tiempo. Charles descubrió verdades que jamás imaginó: el dolor silencioso de Diana, la hija que perdieron, y su plan de volver con él. Sus últimas cartas no eran solo ecos del pasado, sino una súplica por una segunda oportunidad, una historia de amor en pausa, pero no terminada. Ahora se enfrenta a una decisión: mantener estas verdades enterradas o dejar que el mundo vea los combustibles de Diana. Annie no dijo mucho. Simplemente sacó una carta con los bordes suaves y arrugados por años, de guardarla en secreto, y la dejó sobre la mesa. Charles fue el primero en cogerla. Le temblaban ligeramente los dedos. William se inclinó, entrecerrando los ojos mientras leía. Nadie dijo una palabra. El tic-tac del reloj resonaba en el silencio. Afuera, el resto de Londres desconocía lo que estaba sucediendo. Las palabras de la reina eran firmes. No solo veía a Catalina como una compañera que apoyaría a un futuro rey, sino como el corazón mismo de lo que estaba por venir. Un líder que se había ganado el corazón del pueblo, no por derecho de nacimiento, sino por gracia, paciencia y presencia. Al principio, a Charles le costó aceptarlo. Murmuró en voz baja: "Así no se supone que esto suceda", como si intentara convencerse a sí mismo. Parecía mayor, agobiado. William permaneció en silencio, apretando las manos,
y luego relajándolas con la mirada fija en el último mensaje de su abuela. Anne mantuvo la calma. No había venido a discutir, ni a convencer, solo a decirle una verdad que su madre solo le había confiado a ella, y en el fondo sabía que era lo correcto. Catalina no solo formaba parte de la tradición, sino que le dio un propósito. No siguió el camino, le dio sentido. Tras una larga pausa, Guillermo finalmente rompió el silencio. Su voz era suave, casi insegura. ¿Por qué nunca nos lo dijo Anne? Le ofreció una mirada tranquila y cómplice. Tal vez estaba esperando el momento en que realmente lo entendieras. La sala permaneció sumida en el silencio. 3 personas, una carta y una decisión que lo cambiaría todo. Ninguno necesitaba decirlo en voz alta. Todos lo sentían. Voz alta. Pase lo que pase, nada será igual. Catherine. La elección inesperada para el futuro. No muy lejos, en otra ala del palacio, Catalina no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Acababa de acostar a los niños y ahora estaba sentada junto a la ventana, con la mente agitada por razones que no podía explicar. Su té se había enfriado, la niebla afuera era densa y sentía una silenciosa inquietud que no podía identificar. Nunca había buscado atención. Simplemente se presentaba elegante y constante. Catalina, princesa de Gales, es la encantadora joven del condado natal, cuya vida la ha llevado al corazón de la historia centenaria de la familia real, siempre priorizando el deber y la familia. Eso era lo que la reina había visto en ella, y por eso la había elegido no por protocolo, sino porque creía que Catalina podía perpetuar el legado como nadie más. De vuelta en la habitación, la carta yacía entre ellos como una chispa, esperando encender algo más grande. Ana se puso de pie. No esperó a que Carlos o Guillermo dijeran nada. Ya sabía la respuesta. Es hora, dijo en voz baja. El mundo ya no es lo que era. Podemos crecer con él o ser olvidados por él. Nadie respondió. Pero algo empezaba a cambiar lenta y silenciosamente, como la luz de la mañana abriéndose paso entre la oscuridad. La corona no cambiaba, con anuncios ni ceremonias, sino con una sola noche tranquila, un secreto guardado durante mucho tiempo, y una mujer que no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, un tenso enfrentamiento. Lo que sucedió después es algo inesperado, así que no vayas a ningún lado. A la mañana siguiente, Londres amaneció con un cielo gris y apagado. Cuando finalmente amaneció, reveló que algo había cambiado en el Palacio de Buckingham. Dentro, a puerta cerrada, estaba a punto de comenzar una reunión privada con miembros clave de la realeza y asesores de confianza. Se había organizado con rapidez, pero no tenía nada de rutinario. El ambiente estaba cargado de incertidumbre y nadie se atrevía a formular preguntas. La princesa Ana fue la primera en llegar. No parecía rebelde, sino alguien con una misión centrada y decidida. Llevaba una sencilla carpeta, dentro de la cual había una carta que podría cambiarlo todo. Después llegó el rey Carlos. Su rostro permaneció sereno, pero sus ojos delataban la tensión que se acumulaba en su interior. Finalmente, entró el príncipe William. Estaba sereno, pero la intensidad de su mirada revelaba las emociones que se agitaban bajo la superficie. Este era el momento que todos sabían que cambiaría el curso de todo. Sin perder tiempo, Ana dejó la carpeta sobre la gran mesa y habló con una autoridad
que no dejaba lugar a discusión. Este es el último deseo de la reina, ni mío, ni de Carlos, ni de Guillermo sino suyo. Todos se acercaron escudriñando con la mirada la pulcra letra de la reina. Su mensaje era directo. Catalina, aunque no nació en la realeza, era el futuro de la monarquía. Ya no se trataba de un derecho de nacimiento. Se trataba de resiliencia, de lo que podía asegurar la supervivencia de la monarquía. La reina no había hecho ningún cambio oficial en la línea de sucesión. Sabía que no era tan sencillo, pero sus intenciones eran clarísimas. Catalina no debía simplemente apoyar al siguiente rey. Se suponía que gobernaría por derecho propio. La sala se llenó de conmoción, murmullos e incluso ira. El rey Carlos golpeó la mesa con la mano con voz temblorosa. «Esto es absurdo. Pensé que lo de anoche era una broma. No se puede cambiar la línea de sucesión así como así». Annie lo miró fijamente firme. Su madre no estaba confundida. Sabía exactamente lo que quería. Entonces, William habló en voz baja con un tinte de dolor. «¿Y yo qué? ¿Qué significa esto para todo lo que me había preparado?» La expresión de Anne se suavizó. «Sigues siendo importante. Aún eres necesario. Pero para que la monarquía perdure, debe evolucionar». Madre lo comprendió. Y ella quería que lo viéramos también. William bajó la mirada con los puños apretados. Lo sintió como una traición personal, pero en su interior comprendió la verdad. Había presenciado a Catherine enfrentarse a retos que lo habrían destrozado. Vio cómo el público la adoraba. Ella no buscaba la fama. La encontró y ella logró manejarlo con gracia. Quizás pensó con amargura. Ella siempre había sido la verdadera líder. Afuera, la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. No hubo grandes anuncios ni noticias de última hora. Sin embargo, dentro del palacio de Buckingham se gestaba una silenciosa tormenta. Catalina, ajena a la creciente tensión, siguió con su día visitando niños en hospitales, abogando por la salud mental y ofreciendo palabras de consuelo. La duquesa Kate Middleton despertó su lado más íntimo de la princesa Diana visitando a niños enfermos en el hospital. Con cada acto de bondad, se conectaba más profundamente con la visión que la reina le había dejado. Pero tras los muros del palacio, la presión aumentaba. Rumores filtrados, susurros y chismes comenzaron a circular. Anne, tranquila e inquebrantable, se mantuvo firme. Sabía que este era el punto de no retorno. La verdad estaba a punto de hacerse innegable. Cambios en la situación dentro de la monarquía. Durante siglos, el palacio se había erigido como símbolo de una tradición inquebrantable. Pero tras la muerte de la reina Isabel II, las cosas empezaron a cambiar. Hacía apenas unos momentos, el palacio había anunciado el fallecimiento de la querida monarca. Ahora, el rey Carlos llevaba la corona, pero no le sentaba exactamente igual que a su madre. Aunque se esperaba su ascenso, no fue recibido con el mismo entusiasmo. La gente respetaba la monarquía, pero las conexiones parecían desvanecerse. Carlos, a pesar de sus apasionadas opiniones, luchó por ser la figura destacada que había sido su madre. El público no podía olvidar su complicado pasado, su divorcio y su difícil relación con Camila. La corona aún brillaba, pero el hombre que la sostenía se sentía desconectado del legado. El príncipe Guillermo también sentía la carga. En teoría, él era el futuro, un joven miembro de la realeza cercano y admirado.
Pero cada decisión que tomaba era examinada con lupa. Cada paso en falso se amplificaba. Incluso su matrimonio con Catalina, que trajo esperanza a la familia, le complicó las cosas. A medida que el cariño del público por ella crecía, parecía eclipsar su propio lugar en la monarquía. Y luego estaba Harry lanzando acusaciones desde el otro lado del océano, reabriendo heridas que ni siquiera habían empezado a sanar. William sentía que los cimientos de la monarquía se debilitaban cada día que pasaba. Tras la muerte de la reina, la nación se unió en el duelo por un breve periodo. Pero Guillermo sabía que esa unidad podía desvanecerse fácilmente. Esa unidad no duró mucho. Las encuestas comenzaron a mostrar que muchos jóvenes empezaban a cuestionar la relevancia de la monarquía. En países como Australia y partes del Caribe, los llamados a romper vínculos con la corona se intensificaron. La familia real percibió el cambio. La lealtad que una vez fue constante comenzaba a desvanecerse y se dieron cuenta de que la tradición por sí sola no podía mantenerlos a flote. Necesitaban demostrar su valía una vez más. Y en el fondo, comprendían que ningún comunicado de prensa ni campaña mediática podría solucionar el problema. Lo que necesitaban era alguien auténtico, alguien en quien el público pudiera creer de verdad, alguien como Catherine. De alguna manera, la reina Isabel lo previó. Mucho antes de que el mundo notara las grietas, ella había tomado su decisión en silencio. Confiaba en que, llegado el momento, quienes realmente se preocupaban por la monarquía seguirían su ejemplo. Había visto el futuro y tenía el rostro de Catherine no por derecho de nacimiento, sino por la esperanza que traía. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Sigue viendo para descubrir qué sucede después. Un cambio en las perspectivas reales. Con el paso de los días, la familia real sintió el peso de su decisión. Catalina, aunque ajena a la tormenta, que se arremolinaba tras los muros del palacio, continuó cumpliendo con sus deberes con aplomo. Su labor benéfica prosperó, y sus apariciones públicas siempre fueron recibidas con admiración. Sin embargo, sus allegados comenzaron a comprender su futuro papel en la monarquía. El príncipe Guillermo, antes seguro de su futuro como rey en espera, se enfrentaba a un profundo cambio. Su posición había sido cuestionada no por un rival ni una fuerza externa, sino por la misma mujer que amaba. Catalina siempre había sido un símbolo de gracia. Pero ahora, con la carta de la reina que confirmaba su importancia para el futuro de la monarquía, el propósito de Guillermo se redefinía. Aunque luchaba la tensión entre el amor por su esposa y su deber hacia la corona, se hacía más evidente cada día. Estaba claro que el futuro de la monarquía ya no dependería únicamente de las líneas de sucesión tradicionales. Evolucionaría, y Catalina, la mujer que silenciosamente había conquistado el corazón de la nación, estaba en el centro de esta transformación. La carga de Guillermo y la fortaleza de Catalina. A pesar de esta revelación, algo más comenzó a preocupar a la familia real. La gente ya no los apoyaba como antes. El rey Carlos no encontraba la paz. Noche tras noche, se quedaba despierto hasta tarde, leyendo libros de historia buscando respuestas de monarcas que habían gobernado en tiempos de crisis. El príncipe Guillermo llevaba sus preocupaciones de otra manera. Le pesaban como una piedra, sobre todo cuando miraba a los ojos inocentes de sus hijos. Quería creer que los estaba preparando para un futuro de servicio y honor. Pero
Y si el futuro que esperaban nunca llegaba a Catalina, sin embargo lo afrontó, a su manera, con una aceptación serena. Reconocía los cambios que ocurrían a su alrededor. Comprendía que el mundo avanzaba, estuviera o no preparado el palacio. Su fuerza discreta, su capacidad de mantenerse firme y su falta de ambición de poder la convertían en la persona menos imaginada. Sin embargo, podría ser justo lo que la monarquía necesitaba. Nunca buscó el trono, y quizá por eso ahora lo encontraba. Grietas en el palacio y la mirada del público. En la superficie, todo en la monarquía parecía normal. Grandes eventos, banquetes reales y fotos perfectamente montadas, pero bajo esta fachada, algo estaba cambiando. Una presión creciente se acumulaba silenciosamente, amenazando con sacudir la estructura misma del palacio. En el fondo de todo esto se escondía una verdad demasiado peligrosa para expresarla en voz alta. La imagen impecable de la monarquía no era tan sólida como parecía. La centenaria Casa de Windsor pendía de un hilo, y el mundo aguardaba conteniendo la respiración. Se derrumbaría o resurgiría no por linajes ni reglas, sino por el poder silencioso de una mujer que nunca deseó la corona, pero que podría llevarla mejor que nadie antes que ella. Veamos qué sucede. Como dice el refrán, nada permanece en secreto para siempre. Los deseos de la reina finalmente se hicieron públicos gracias a algunos miembros del personal que habían estado atentos a todo lo que sucedía a puerta cerrada. Pero no todos estuvieron de acuerdo con la decisión de la reina. Algunos creían que era injusto que Catalina asumiera el poder mientras su esposo, el legítimo heredero, aún vivía. Otros la criticaban por dedicar tanto tiempo a la crianza de sus hijos, alegando su falta de experiencia política. Sin embargo, también hubo un grupo que apoyó la decisión de la reina, convencido de que ella sabía lo que era mejor. Esto despertó una oleada de curiosidad, lo que llevó a la gente a profundizar en la vida de Catherine. Lo que encontraron fue sorprendente. La vida temprana y los valores de Catherine. Catherine Elizabeth Middleton, nacida el 9 de enero de 1982 en Reading, en el Royal Berkshire Hospital, no creció en la realeza. Su familia disfrutaba de una vida cómoda y valoraba mucho el trabajo duro. Su padre, Michael Middleton, trabajaba como despachador de vuelos y su madre Carol había sido azafata. Por parte paterna, la familia de Catalina mantenía vínculos de larga data con la sociedad británica, llegando incluso a recibir a miembros de la realeza a principios del siglo XX. Por parte de su madre, sus antepasados trabajaban como mineros de carbón, lo que le dio a Catherine una combinación única de herencia, tradición y humildad. Cuando Catherine tenía tan solo 2 años, su familia se mudó a Amán, Jordania, donde su padre trabajaba para British Airways. Allí asistió a una guardería de habla inglesa, donde aprendió desde muy joven a adaptarse a nuevas culturas. En 1986, la familia regresó a Inglaterra y se estableció en Berkshire. A los 4 años, Catherine comenzó a asistir al colegio St. Andrews, donde rápidamente demostró independencia y madurez. Desde sus raíces resilientes hasta su preparación para la realeza, la trayectoria de Catherine continuó con un internado a tiempo parcial, donde comenzó a aprender a ser más independiente desde muy joven. En 1987 ocurrió algo significativo. Su madre Carol abrió un negocio de venta por correo de artículos para fiestas llamado Party Pieces. Lo que empezó como una pequeña idea se convirtió en una empresa exitosa, brindando a Catherine
y a sus hermanos acceso a excelentes oportunidades educativas. Más importante aún, le enseñó el valor de la paciencia, la resiliencia y el esfuerzo que requiere construir algo significativo desde cero. En 1995, la familia Middleton se mudó a Bucklebury, un pueblo tranquilo rodeado de naturaleza. Catherine cambió de escuela y finalmente asistió al Marlborough College, donde realmente se encontró a sí misma. En Marlborough, destacó no solo como una estudiante más, sino también como líder, especialmente como capitana del equipo femenino de hockey sobre césped. Durante su estancia allí, Catherine también recibió el prestigioso Premio de Oro del Duque de Edimburgo, demostrando su dedicación, esfuerzo y humildad. Por aquella época, se sometió a una cirugía menor para extirparle un bulto en la cabeza, pero regresó a sus estudios sin darle demasiada importancia. Tras terminar la escuela, Catherine se enfrentó a una decisión importante. Había sido aceptada en la Universidad de Edimburgo, pero decidió tomarse un año sabático para viajar y descubrirse a sí misma. Su viaje la llevó a diversos lugares. Primero viajó a Florencia, donde estudió arte en el Instituto Británico. Después fue voluntaria en Chile con Raleigh International, trabajando en proyectos comunitarios y recorriendo paisajes desafiantes. También trabajó como marinera en el concurrido puerto de Southampton, sin rehuir el trabajo duro. St. Andrews, donde nació el amor y el legado. Más tarde, decidió asistir a la Universidad de St. Andrews en Escocia. Inicialmente estudió psicología, pero pronto se cambió a historia del arte. Durante sus estudios universitarios, Catherine se unió al Club Lumsden, donde ayudaba a organizar eventos benéficos y apoyaba a las comunidades locales. Para cubrir sus gastos, trabajaba a tiempo parcial como camarera, demostrando su disposición a trabajar duro y a implicarse. Fue en St. Andrews donde ocurrió algo que le cambió la vida. Conoció al príncipe Guillermo. Se hicieron muy amigos unidos por su pasión compartida por la historia del arte. En 2002, su amistad se transformó en romance tras mudarse a una casa con otros amigos. Mantuvieron su relación en privado, evitando la atención pública. Pero en 2004, el mundo empezó a darse cuenta cuando fueron vistos de vacaciones juntos en Suiza. Desde tiempos difíciles hasta la fama real, su relación tuvo altibajos. En 2007, tras años de presión mediática, Catalina y el príncipe Guillermo rompieron brevemente su relación. Ella confesó posteriormente que fue una experiencia dolorosa, pero que la fortaleció. Lidió con gracia y adquirió más confianza. Tras unos meses, se reencontraron con un vínculo más fuerte que antes. A lo largo de su larga relación, Catherine se enfrentó al escrutinio público e incluso se ganó el apodo de Katie la Pesada por parte de la prensa. Pero se mantuvo tranquila, amable y centrada en su propio camino, sin dejar que la negatividad la afectara. En noviembre de 2010, Catalina y el príncipe Guillermo hicieron público su compromiso y ella comenzó a prepararse para su nueva vida bajo la lupa real. Volvió a usar su nombre completo y el 29 de abril de 2011, la pareja se casó en una ceremonia presenciada por millones de personas. Catalina se convirtió en la duquesa de Cambridge y comenzó una vida llena de deberes reales y servicio público. A pesar de todas las expectativas que trajo consigo, su nuevo rol se mantuvo humilde, amable y fuerte a su manera. Con el paso de los años, Catalina y Guillermo se convirtieron en el epítome de la pareja real moderna. Tuvieron 3 hijos, el príncipe Jorge en 2013
la princesa Carlota en 2015 y el príncipe Luis en 2018. Cada hijo trajo inmensa felicidad a la familia real y al mundo. A lo largo de todo este tiempo, Catalina logró compaginar la maternidad, las obras de caridad y sus compromisos reales con gracia y elegancia. Su trayectoria demostró que ser miembro de la realeza no se trataba de títulos ni coronas. Se trataba de dedicación, compasión y de mantenerse fiel a uno mismo. A medida que su rol dentro de la familia se expandía, Catherine se convirtió en algo más que un simple símbolo. Se convirtió en una firme defensora de causas que le importaban profundamente. Su participación en obras de caridad no fue solo por apariencias, fue una verdadera pasión. Encontró un equilibrio significativo entre sus responsabilidades reales y su compromiso personal de marcar la diferencia. Amabilidad en momentos de tranquilidad. En 2018, Catherine hizo algo realmente especial, pero lo mantuvo discreto. Sin querer llamar la atención, donó 18 centímetros de su cabello al Little Princess Trust, una organización benéfica que fabrica pelucas para niños en tratamiento contra el cáncer. Inspirada por su peluquero Joey Wheeler, tomó esta decisión en privado. Fue un pequeño pero significativo acto de bondad que demostró cómo los gestos más sinceros suelen ocurrir entre bastidores. Muchos pensaron que su bondad era pura apariencia, pero no fue así. Incluso antes de casarse con el príncipe Guillermo Catalina, ya estaba muy involucrada en obras de caridad. En 2007, organizó una exposición fotográfica para recaudar fondos para UNICEF. También organizó una discoteca benéfica con patines, recaudando 100,000 libras para el Hospital Infantil de Oxford y las iniciativas de salud mental. Su temprana labor voluntaria, que incluía visitas a hospicios y ayuda a niños enfermos, tuvo un impacto duradero en ella, forjando su futuro como miembro de la realeza, dedicada a causas que apoyan a la infancia y la salud mental. Un legado de compasión y poder silencioso. Tras convertirse en duquesa de Cambridge, la dedicación de Catalina no hizo más que crecer. Apenas unos meses después de su boda, ella y Guillermo crearon un fondo de donaciones benéficas, pidiendo a los invitados que donaran a 26 organizaciones en lugar de los tradicionales regalos de boda. Cuando se supo la verdad, algunos de los que inicialmente habían criticado la decisión de la reina comenzaron a respetar a Catalina. Pero este no fue el final de la historia. La siguiente gran pregunta para muchos observadores de la realeza era cómo se sentiría Guillermo al ver a su esposa asumir un papel por el que tanto había luchado. Guillermo tenía sus propios desafíos. Las revelaciones sobre Catalina le dejaron una herida emocional que no sabía cómo sanar. La amaba profundamente y admiraba su fuerza y bondad más de lo que podía expresar. Pero darse cuenta de que incluso su abuela había visto a Catalina y no a él como el futuro de la monarquía le hizo dudar de sí mismo. Se preguntó si había sido demasiado cauteloso, demasiado reservado o demasiado agobiado por las grandes expectativas depositadas en él desde niño. Miró a Catherine, ahora no con resentimiento, sino con profunda admiración y una especie de respeto temeroso. Ella no había pedido este papel, simplemente había sido ella misma, y de alguna manera, eso había bastado para conquistar no solo el corazón de la nación, sino también la confianza de una reina que había visto a muchas generaciones de monarcas ascender y caer. La respuesta inesperada de Catalina.
Pero a pesar de todo esto, la respuesta de Catalina sobresalió. La gente esperaba que simplemente aceptara o rechazara la petición de la reina. Cuando se le preguntó si estaba preparada para asumir la responsabilidad, su respuesta sorprendió incluso al rey Carlos y a Guillermo. Respondió con calma, pero con firmeza, afirmando que si bien muchos desearían liderar la monarquía, el principal deseo de toda esposa es mantener la paz en su familia. Así pues, Catalina se tomó su tiempo para reflexionar sobre la inmensa responsabilidad que le aguardaba. Aunque aún no ha dado una respuesta definitiva, algo queda claro. En su respuesta, la elección de la reina fue acertada. Catalina posee la excepcional capacidad de gestionar la corona y, al mismo tiempo, atender las necesidades personales de la familia real. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de la respuesta de Catalina? ¿Cómo interpretas las reacciones del rey Carlos y el príncipe Guillermo? Y lo más importante, ¿qué opinas de la decisión de la reina? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver la transmisión.